Actualmente la sociedad está familiarizada con el término energía, la cual tiene varias fuentes. Una de ellas es la energía nuclear. Como su nombre lo dice, tiene su origen en el núcleo del átomo. La energía nuclear ha tenido un trayecto largo para su aceptación. Hoy en día es una de las más usadas en el mundo. Solo echemos una mirada en los avances tecnológicos. El término radiación tiene un sentido muy amplio y se puede definir como la emisión de ondas electromagnéticas, de partículas atómicas o de rayos de cualquier índole. Por lo tanto, el término radiación abarca emisiones como la luz, el calor, las ondas hertzianas, las microondas, los rayos ultravioleta y se conocen como radiaciones no ionizantes. También incluye las partículas alfa y beta, rayos X y gamma, y neutrones, conocidas como radiaciones ionizantes, las cuales deben su nombre a su capacidad para ionizar la materia. En lo sucesivo, estaremos citando siempre a la radiación ionizante, la parte más pequeña de una sustancia cualquiera que podemos ver al microscopio. Está formada por millones de pequeñas partículas, que se llaman moléculas, formadas por dos o más átomos. Los átomos se pueden imaginar como sistemas solares en miniatura. En su centro se encuentran los protones con carga eléctrica positiva y los neutrones que carecen de carga eléctrica, firmemente unidos formando el núcleo atómico. Alrededor de este núcleo, como si fuesen pequeños planetas girando alrededor del Sol, se encuentran los electrones que tienen carga eléctrica negativa. Sabemos que el átomo es eléctricamente neutro, es decir, tiene igual número de cargas positivas y negativas. Por ejemplo, el átomo del vital elemento oxígeno tiene 8 protones y 8 electrones. Entonces, cuando hablamos de la ionización, esta debe entenderse como la transformación de los átomos en iones. Un ion es un átomo o molécula que al ganar o perder electrones adquiere carga eléctrica, como se observa en el siguiente caso del helio. Tiene 2 protones y 2 electrones, y si por alguna causa pierde un electrón, se convierte en un ion de carga positiva. La radioactividad se define como la propiedad que tienen los núcleos atómicos de ciertos elementos llamados inestables para desintegrarse espontáneamente mediante la emisión de partículas o de radiaciones electromagnéticas, con el fin de alcanzar su estabilidad. Analizando estos fenómenos, se comprende que la radiación ionizante es producto de la desintegración espontánea de los núcleos de los átomos. Las radiaciones electromagnéticas son similares a la luz y se describen como fotones o paquetes de energía. Se les conoce también como radiaciones ondulatorias y se deben a la propagación simultánea de un campo magnético y un campo eléctrico a la velocidad de la luz. Las partículas alfa son similares a los núcleos de helio. Están formadas por 2 protones y 2 neutrones. Son poco penetrantes. Por sus características, solo pueden viajar unos centímetros en el aire y una simple hoja de papel las detiene. Las partículas beta tienen la misma masa del electrón. Pueden tener carga positiva o negativa y viajar varios centímetros en el aire. Son más penetrantes que las alfa y se requiere de 3 milímetros de aluminio para detenerlas. Los rayos gamma y los rayos X son radiaciones de alta energía y similares, puesto que ambos son radiación electromagnética, pero difieren en su origen. Los primeros son emitidos por el núcleo y los segundos se producen en las capas electrónicas del átomo. El neutrón tiene casi la misma masa de un protón. Los neutrones carecen de carga eléctrica y por ello son muy penetrantes. Solo son emitidos por isótopos radioactivos artificiales. Ninguna de estas radiaciones se percibe por nuestros sentidos. Es por sus efectos que se logró su descubrimiento. Las radiaciones provienen de fuentes naturales y artificiales. Las radiaciones naturales son las que nos llegan del Sol y otras estrellas. También de elementos que se encuentran en la corteza terrestre, en los materiales de construcción e incluso en los alimentos y agua. Nuestro cuerpo también es una fuente natural de radiación, debido a que contiene potasio 40, que incorporamos al comer, por ejemplo tomate, y se asimila en los músculos.
El carbono 14 se encuentra en el aire y lo incorporamos al respirar, acumulándose en los huesos. Del mismo modo, ocurre en los animales y en forma parecida en los vegetales. La radiactividad es un fenómeno común en la naturaleza. Se encuentra presente en muchas rocas, particularmente en el granito, tan abundante en la corteza terrestre. Una tonelada de granito contiene unos 20 gramos de uranio y torio, más 10 gramos de otros radioelementos. Al vivir en un ambiente radioactivo, los animales y las plantas también están dotados de radiactividad. Son radiaciones artificiales, las emitidas por fuentes creadas por el hombre, como la televisión, equipos para radiografías, relojes de carátula luminosa y otros artículos que usamos, como los capuchones de Coleman para las lámparas de gas y algunos detectores de humo utilizados como alarma de incendio. La radiación es una forma de energía que proviene del núcleo del átomo. Por ello, se denomina energía nuclear. Esta nos brinda una gran ayuda en varias aplicaciones. Generadores eléctricos a base de radioisótopos. Cuando la radiación emitida por los isótopos radioactivos se absorbe en la materia, la energía irradiada aparece en forma de calor. Una porción de este calor se puede convertir en energía eléctrica por un arreglo apropiado de termopares. En vista de su simplicidad inherente y vida larga, los generadores de radioisótopos son ideales para usarse en lugares remotos en donde se requieren las fuentes pequeñas de energía. Tales generadores se han utilizado para proveer energía a bordo de los satélites, en las estaciones meteorológicas aisladas y automáticas, y para auxiliar el encendido en la navegación marina. En medicina, los generadores pequeños de radioisótopos se han implantado recientemente dentro del torso humano para proveer la energía para los marcapasos, que son los dispositivos que estimulan periódicamente los músculos del corazón. Por otro lado, la radiación suministrada en dosis adecuadas puede curar enfermedades tan graves como algunos tipos de cáncer y detectar otras enfermedades que antiguamente eran difíciles de diagnosticar. Preservación de alimentos. La descomposición de comestibles es causada por microorganismos que están presentes en el momento que son empaquetados o embarcados. Tal descomposición puede ser inhibida exponiendo estos alimentos a campos de radiación suficientes para aniquilar o volver inofensivos a los microorganismos que se afectan. Esterilización de productos médicos. Varias fuentes médicas, tales como instrumentos quirúrgicos, suturas, etc., pueden ser esterilizados después de empaquetarlos, colocándolos en campos de radiación de los isótopos radiactivos o en los aceleradores de partículas, en procesos químicos. Cuando la radiación interactúa con la materia, una variedad de iones y moléculas nacientes se forman, las que en algunos casos son capaces de catalizar reacciones químicas. El bromuro de etilo, un producto químico usado en ciertos procesos industriales, es producido comercialmente por tal catálisis inducida por radiación. Este método es considerablemente menos costoso que los métodos de producción convencionales. De igual manera, la polimerización de los monómeros químicos, conversión de pequeñas moléculas en moléculas grandes o polímeros, se puede efectuar a veces por catálisis de la radiación. Varios productos nuevos se han desarrollado con esta técnica de proceso única. En la agricultura, para modificar ciertas especies vegetales con el fin de obtener mejores cosechas. En la industria, para inspeccionar soldaduras o piezas de fundición, detectar tuberías enterradas y muchas otras aplicaciones. En la investigación, también los isótopos radiactivos se emplean frecuentemente para este fin en diferentes ramas de la ciencia, como la historia, la arqueología, entre otras. Con respecto a las unidades de medida relacionadas con la radiación, veamos lo siguiente. Una sustancia será más radiactiva cuanto mayor sea la cantidad de ella que se desintegra por unidad de tiempo, conociéndose esto como actividad.
La unidad que se emplea para medir la actividad de una sustancia radiactiva recibe el nombre de Curie, en honor de los científicos Pierre y Marie Curie, descubridores del radio, y es igual a 37.000 millones de desintegraciones por segundo, cantidad aproximada a la que produce un gramo de radio. Una unidad compatible con el Curie es el becquerel, equivalente a una desintegración por segundo. El Roentgen es una unidad de exposición en el aire. La energía impartida por unidad de masa se le denomina dosis absorbida y el rad es la unidad utilizada. Realizando algunos cálculos, se puede deducir que para el aire, un Roentgen de energía depositada es igual a 0.85 rad de energía absorbida. Sin embargo, el comportamiento de la radiación en los tejidos vivos es tal que prácticamente puede establecerse la equivalencia de que un Roentgen de energía depositada es igual a un rad de energía absorbida. Por definición, el rad es la cantidad de radiación de cualquier tipo que puede depositar una energía equivalente a 100 erg o ergio en un gramo de cualquier material. Recuérdese que el ergio es la unidad segesimal de energía, equivalente al trabajo realizado, cuando una fuerza de una dina actúa en una distancia de 1 centímetro. A su vez, la dina es una unidad segesimal de fuerza. Es aquella que imprime a una masa de 1 gramo una aceleración de 1 centímetro sobre segundo cada segundo. Una unidad compatible con el rad es el Gray, que es igual a 100 rad. El poder ionizante de las radiaciones varía considerablemente de acuerdo al tipo de radiación y por otra parte, es precisamente ese poder ionizante el que determina el efecto que las radiaciones pueden ocasionar. Es decir, supongamos que irradiamos 2 muestras idénticas de cierto material con radiaciones alfa y gamma respectivamente, en forma tal de que ambas absorban 100 erg de energía por cada gramo, es decir, 1 rad. El efecto que en tales condiciones se producirá en ambas muestras será distinto, aunque la energía absorbida sea la misma. Pero en la muestra irradiada con rayos alfa, se formarán 20 veces más pares de iones que en la que recibió rayos gamma. Lo anterior ha hecho necesario la definición de una unidad adicional que mide precisamente el efecto ocasionado por la radiación. Dicha unidad es el REM, y su nombre se forma con las iniciales de las palabras Roentgen Equivalent Men, o sea, el efecto que un Roentgen de exposición ocasiona en una persona. El REM, por definición, es el efecto que se ocasiona en el tejido vivo por la absorción de 100 erg de radiación X o gamma por cada gramo de tejido. Una unidad compatible es el Sievert, que equivale a 100 REM. Siendo el REM una unidad demasiado grande para muchos propósitos, ha sido necesario definir una unidad menor, que es un milirem, y que equivale a la milésima parte de un rem. Medición de la dosis de radiación. Debido a que no es posible percibir la radiación por ninguno de nuestros sentidos, se tiene que considerar la característica que tiene de ser ionizante para detectarla y acudir a otros materiales con propiedades especiales para poder cuantificarla. El dosímetro termoluminiscente, o TLD, es utilizado para medir la dosis que reciben las personas que se exponen a la radiación. Su funcionamiento se basa en la propiedad que tienen algunos materiales, cuyos átomos tienen la particularidad de inestabilizarse cuando se exponen a la radiación, pero al calentarlos a unos cientos de grados Celsius recuperan su estabilidad emitiendo fotones de luz. Basta medir esta cantidad de luz para saber la dosis de radiación que recibieron. Dosímetro electrónico de lectura directa. Este dispositivo, conocido como DLD por sus iniciales de dosímetro de lectura directa, permite saber en cualquier momento la dosis que se ha recibido, así como la rapidez con que se absorbe en el lugar donde se encuentra. Al efecto, cuenta con una alarma para cada una de ellas.
Tanto el dosímetro termoluminiscente como el electrónico normalmente se usan a la altura del pecho. Existen básicamente 3 factores o maneras de protegerse de la radiación. Aumentar la distancia entre la fuente emisora y el individuo. La intensidad de la radiación decrece con la distancia, siendo inversamente proporcional al cuadrado de la misma. Interponer un blindaje. Esto significa colocar entre la fuente emisora y el individuo que se desea proteger un cierto espesor de algún material que detenga la radiación. La selección del blindaje depende de varios factores, tales como el tipo de radiación, el costo del material, su facilidad de instalación, etc. Disminuir el tiempo de exposición. Si no es posible recurrir a ninguno de los procedimientos anteriores, la única forma de reducir la dosis de radiación consiste en disminuir la duración de la exposición al mínimo posible. A pesar de que las radiaciones nos rodean, en la vida cotidiana no representan un riesgo importante. Sin embargo, al trabajar con materiales radiactivos, ya sea en el campo de la medicina o la industria nuclear, debe recordarse que la irradiación es la exposición a la radiación y la contaminación es la presencia de materiales radiactivos en lugares no deseados. La contaminación externa ocurre en la superficie de la piel. Para prevenirla, es necesario utilizar ropa especial, fundas para zapatos, botas, guantes, capucha, cubrepelo, etc. Se trata de equipo específicamente diseñado para proteger al personal que trabaja en la industria nuclear. En los casos en que por falta de protección la piel se llegue a contaminar, bastará con lavarla repetidamente, empleando abundante agua y jabón para hacerla desaparecer. La contaminación interna puede darse por la inhalación o la ingestión de partículas radiactivas. Esta se evita mediante el empleo de mascarillas, escafandras, son sistemas de autoabastecimiento de aire. Las radiaciones nos acompañan siempre, forman parte de nuestro medio y son más antiguas que la humanidad. Están presentes desde la formación del universo y nos brindan innumerables beneficios en diversas aplicaciones. La radiación no debe ser motivo de temor. Debemos preocuparnos por conocerla y nos daremos cuenta que es nuestra aliada. Nos ofrece conservar la salud y hacer más cómoda nuestra vida cotidiana.